Cuenta con la publicación de un artículo en revisión y 2 capítulos del libro, al igual que una solicitud de patente. En el sector tecnológico, participó en un proyecto de optimización de los parámetros de operación de la máquina de túnel de gota de Puratos en Tizayuca, Hidalgo. Sin más, cedo la palabra a la maestra Itzel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estoy yo, Alejandra Cruz, y es un gusto para mí darles la plática del día de hoy. Pues dados que estamos reunidos todos por Teams y quieren ir por su cafecito, adelante, yo voy a comenzar a platicarles. Entonces, la plática se llama Los nanomateriales como alternativa en tratamientos de agua. Y pues de lo que les voy a hablar brevemente, o lo que me gustaría compartirles, es generales de los nanomateriales, que aunque se ha hablado mucho de ellos, estoy consciente que no es como que el área de expertise de todos, y la idea es que nos podamos quedar con un panorama general para que a quien le surja la curiosidad pueda después meterse a indagar un poquito más en estos temas. Y cómo estos nanomateriales se han utilizado como absorbentes, como membranas o como nanocatalizadores, también como agentes antimicrobianos, y cómo todas estas aplicaciones están directamente relacionadas a que nosotros podamos tratar aguas que se encuentran con contaminación. Y al final voy a hablar también un poquito acerca de las desventajas del uso de estos materiales, porque hay que ser pues objetivos acerca de este tipo de área, ¿no? Tiene un montón de bellezas y propiedades, pero también tiene algunas desventajas que vamos a llamarles áreas de oportunidad. Entonces vamos a comenzar a hablar de nanotecnología y nanomateriales. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología, pues hablamos de tecnología que involucre a algunos elementos materiales que estén en escala nanométrica. Y se ha considerado que es un camino innovador para la ciencia, relativamente joven, porque entre la década de los 70s, 80s fue cuando empezaron a surgir como estas preguntas de, oye, ¿y si existen materiales que están súper pequeños? Y empezaron a crear estos materiales, a darse cuenta que en algunas formas ya existían. Entonces, todo esto nos lleva a la tecnología nanométrica, que como les decía, son materiales que, al menos para ser considerados así, en una de sus dimensiones deben encontrarse en escala nanométrica. Esto también nos habla de una especie de clasificación de estos materiales. Puede ser de 1, de 2 o de 3D, dependiendo de cuántas dimensiones de este material se encuentren en esta escala. Entonces, precisamente vamos a encontrar a este tipo de materiales entre los materiales a granel, conocidos como bulk material en la literatura, y los átomos. Ya cuando tenemos materiales en este tamaño que es tan pequeño, estos se van a distinguir por tener propiedades completamente notables y exclusivas, muy superiores de lo que podemos ver a granel, o incluso en algunos materiales se ha visto que no tienen nada que ver con el material como lo conocíamos. Entonces, esta es una de las peculiaridades y el por qué muchos científicos se apasionan por esta parte de materiales. Entonces, en esta diapositiva lo que les muestro son algunos nanomateriales. Esta es una imagen, una escala que es muy común de ver, pero es porque es bastante ilustrativa. Entonces, nos permite ver en qué rango estamos cuando hablamos de nanómetros, de nanomateriales. Y entre ellos podemos encontrar algunos que son liposomas, dendrímeros, las nanopartículas de oro, que son como que de las más comunes, con las que se empezaron a hacer el auge de los estudios, micelas poliméricas, quantum dots, que esta es una subclasificación de materiales nanométricos que refiere a que el tamaño, sí es en nanómetros, pero todavía es aún más pequeño, o sea que la escala comprende de entre 1 a 10. Fulereno, que corresponde a los materiales que están hechos de carbono, y tenemos también materiales magnéticos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el níquel y el hierro como los más comunes. ¿Por qué hablamos que la nanotecnología puede ser el futuro de la purificación del agua? Bueno, estos nanomateriales, al ser tan pequeños, tienen una enorme área superficial. Este tamaño también les confiere una alta reactividad. Y una de las partes favoritas, considero yo, es que es un sistema personalizable.
¿A qué me refiero con un sistema personalizable? Pues que podemos tener una partícula, por ejemplo, metálica, y esta puede estar funcionalizada con aquello que sea de nuestro interés para poder hacer un senseo o para poder hacer una ligadura a algún compuesto que nos interese. Hoy en día ya se considera un poco más económica la alternativa. ¿Por qué? Al inicio, la síntesis de los nanomateriales se estaba llevando a cabo con técnicas como, por ejemplo, los molinos mecánicos en la época de los 70s, deposición de vapor, con láser, y hay algunas centrífugas que se utilizan específicamente para hacer fibras, pues unas centrífugas con spinning. Y a lo mejor si hablamos de ese tipo de técnicas o de métodos, no va a ser tan factible, ¿no? El que pudiéramos escalar la creación de estos nanomateriales para llevarla a otras aplicaciones. Sin embargo, debido a que estas técnicas son un poquito costosas y que, por ejemplo, las técnicas o los métodos químicos usualmente utilizaban reactivos altamente peligrosos tanto para nuestra salud como para la del medio ambiente, se han estado investigando formas de crear estos nanomateriales, específicamente trabajando sobre materiales metálicos que sean más amigables con el medio ambiente. Y aquí entran las síntesis biológicas, donde podemos hablar de nanomateriales creados con bacterias, con hongos, con levaduras, con metabolitos que obtengamos de alguna planta en específico o incluso con residuos alimenticios. Entonces, ya cuando hablamos de esta parte, entonces lo estamos considerando como una alternativa más económica de la creación o la generación de estos materiales comparado con el inicio de la síntesis de ellos, ¿no? Tienen eficiencias superiores. Esto se basa o lo comentan mucho en literatura debido a que una cantidad muy pequeña de estas nanopartículas, que está relacionada con la enorme área superficial que tienen, permite obtener eficiencias altas a veces de remoción y en tiempos muy cortos, lo cual les da una ventaja sobre muchas otras técnicas. Y finalmente la reusabilidad que tienen este tipo de nanomateriales, ya que se han hecho diferentes reportes en los cuales el material se vuelve a reutilizar y las eficiencias se siguen manteniendo alrededor de los 90% hasta como por 10, 12 reusos, y hay reportes en los que podemos encontrar más de 20 reusos donde ya baja un poquito la eficiencia de lo que se estaba trabajando, pero después de eso se mantiene, digamos, en un 70%. Entonces, esto habla de que son materiales que pueden llegar a tener un periodo de vida bastante prolongado. Todo esto hace que podamos ver a los nanomateriales como un punto positivo o un foco que nos da algo de luz acerca de cómo tratar los problemas de contaminación. Entonces, estos nanomateriales, otra vez yéndonos a las generalidades, los más comunes van a ser los que están hechos de, bueno, a base de carbón o carbono, y estos van a tener los siguientes usos, como sensores para actividades fotocatalíticas, como células de combustible, remoción de contaminantes en general, y aquí lo digo en general porque han demostrado ser capaces de remover prácticamente todo lo que les pongan enfrente. Bioimagen, biosensores, liberación de fármacos, debido a que tienen una estructura un poquito hueca o porosa, entonces hay algunos tipos de este tipo de materiales que permiten esta liberación. Las dendrímeros para terapia de genes, un poquito más enfocado a todo lo que es biomedicina. Los compósitos, estos son unos de mis favoritos o los que considero yo más interesantes, porque al inicio todo se centraba en estudiar a los nanomateriales como un solo elemento, o sea, por ejemplo, un solo polímero, o un solo tipo de elemento metálico, etc. Pero se ha visto recientemente que cuando uno empieza a incorporar más de un elemento, más de un tipo de material, se ve beneficiado en las propiedades que obtiene, o incluso puede uno como conjuntar propiedades de un elemento con otro. Entonces, por eso son muy amplios en el uso tanto de empaques como catalizadores, almacenamiento de energía y biomedicina en general. En cuanto a las nanomateriales de tipo metálico, tenemos tres que brillan por
su preferencia, pero tres opciones que la verdad son bastante costosas. Una de ellas es la plata, normalmente lo ocupan para cuestiones antimicrobianas, platino para producción de hidrógeno, síntesis orgánicas, catálisis, e incluso ya se han estado trabajando en algunos modelos para los escapes de los autos, poner como una especie de filtro, digamos, metálico, en el cual tiene estos recubrimientos tanto de nanopartículas de platino como de otro tipo de nanopartículas. Y la idea es que pues los gases que emite el automóvil salgan lo menos, bueno, sean lo menos dañinos cuando salgan completamente del escape. Entonces ya aquí hay algunos trabajos y también hay algunas patentes al respecto. Y oro, pues uno de los más populares, fue prácticamente con lo que se inició las investigaciones en cuanto a este tipo de nanopartículas, biomarcaje, biosensores y terapia de genes. Pero les digo, o sea, les comento, a mi criterio personal, creo que los mejores son los compositos, son eh, muy superiores al trabajar en conjunto. Pero en lo que les voy a estar hablando, pues van a ver que pues, prácticamente las diapositivas mencionan materiales de carbono y materiales de metales u óxidos metálicos. Porque realmente estos son los dos elementos o los dos nanomateriales más fuertes que podemos emplear para trabajar con contaminantes en agua. Entonces, la relación entre los nanomateriales y el agua. Entonces, como yo les comentaba, o hasta ahorita hemos visto que todos los nanomateriales tienen como que una aplicación, una función, y hasta ahorita todo está bonito, ¿no? Pero los impactos que pueden tener en un cuerpo de agua pueden ser considerados positivos, como lo que ya veníamos hablando, es decir, que los podamos emplear como membranas filtradoras. Esto nos va a dar chance de poder eliminar, remover la mayor parte em, de contaminantes del agua, de algunos elementos que funcionan como absorción, tienen muy buena, bueno, hacen muy buenas ligaduras con metales pesados, principalmente. Y también que podemos tener catalizadores muchísimo más eficientes, que era lo que les comentaba. Aquí lo que hacen o lo que se está trabajando es por medio de procesos oxidativos avanzados. Entonces, lo que se propone o lo que proponen los investigadores es que incluso se puedan llegar a alcanzar mineralizaciones de lo que se encuentra en el agua, lo cual pues sería un ideal para poder tener el agua tratada en las mejores condiciones posibles. Eh, las desventajas o el impacto negativo más grande que tienen es que, pues sí, por ejemplo, para la catálisis se ocupa la producción de radicales libres, pero también estos radicales libres que se encuentran, pues van a alterar a todo, ¿no? No se van a ir como que específicamente por el contaminante, sino que van a estar dispersos en el medio. Y eso pues también va a provocar hiperoxidación, van a disminuir la cantidad de enzimas en organismos vivos y pues los organismos vivos van a empezar a vérselas muy complicadas. Esto sin mencionar la capacidad que tienen para ser bioacumulados en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, también se hacen principalmente, por ejemplo, cuando se trabaja con estudios de biomedicina, senseo y demás, el cómo podría ser que este tipo de nanomateriales pues se acumulen en los organismos y si se ha visto que suelen acumularse en hígado o en riñones. Entonces, ¿por qué ocupamos a este tipo de nanomateriales como absorbentes? Bueno, se eligen como absorbentes porque esta es considerada una de las formas más efectivas y simples de, digamos, purificar el agua, porque nada más va a remover los contaminantes. Con este tipo de aplicación no nos metemos en los problemas de, por ejemplo, con las catálisis que vamos a hablar más adelante, donde podemos tener a lo mejor mineralización, como algunos autores han reportado, pero también podríamos tener otros metabolitos donde podríamos decir, pues resultó más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, esta es una de las aplicaciones favoritas para el tratamiento de agua. ¿Por qué? Pues por otra vez les comento el área superficial expuesta que tienen este tipo de materiales y el número de sitios activos.
Y esto hace que sean elegidos para tratar principalmente colorantes orgánicos, cualquier tipo de colorante que se les pueda venir a la mente, metales pesados y compuestos de tipo fenólico. Particularmente los absorbentes, como les mencionaba, van a estar ya sea con algún tipo de nanomaterial a base de carbono o los óxidos metálicos o metales así solitos. Se prefieren óxidos metálicos porque ya al final es más, digamos, más barato sintetizarlos a comparación de los metales solos, como si tuviéramos un oro o una plata. Por la razón de por qué se trabaja mucho las nanopartículas de carbono es porque estos pueden tener diferentes morfologías, como de tubos, sábanas, esferas huecas, que esta es una de las favoritas, tanto como para este tipo de procesos como para acarriamiento de algunos fármacos, y tienen una muy buena afinidad para ligarse tanto a metales como a gases de manera principal. Entonces, esa es la razón por la cual ahora sí que cualquier tipo de material que venga con base en carbono, pues es como de los preferidos para. Estos tipos de nanomateriales también se pueden ocupar como membranas y materiales de filtración. Nuevamente, nanomateriales a base de carbono y nanomateriales metálicos. Entonces aquí les pongo unas micrografías de ejemplo. Estas que están viendo aquí donde está mi cursor son unos nanotubos de carbono, pero esto tienen como que el plus de que están en conjunto con partículas de hierro, que ya a esta escala nanométrica se les confieren propiedades superparamagnéticas. Entonces, en este punto me puedo detener un poquito a platicarles acerca de algunas de los inconvenientes, ¿no? El inconveniente más grande como tal, pues se debe a que el tamaño tan reducido de estos nanomateriales, el hecho de que no podamos verlos a simple vista, hace complicada la recuperación de los mismos. Entonces, el añadir o el trabajar con compósitos, como en este caso lo hicieron, añadir un elemento que es magnético, nos da la posibilidad de que nosotros podamos recuperar dichos materiales de manera, digamos, más sencilla. Y en general, materiales metálicos. Y aquí nada más como ejemplo, pues les pongo una micrografía de un material que es considerado que tiene una morfología de flor. Estos son un poquito raros de ver. Son muy buenos, en teoría, son muy buenos para cuestiones de catálisis y para sensores. Y aquí tenemos unos bimetales. Entonces, podemos hablar un poquito mm, de este tipo de materiales. Entonces, estas membranas, hagan de cuenta que van a estar formadas por dos dimensiones, básicamente. Van a ser capas. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de capas de estos tubos de carbono o capas de estos materiales nanometálicos que vemos aquí. Entonces, se hacen, digamos, una primera deposición, se termina de hacer el material y se hace una segunda deposición, etcétera, etcétera, y de esta forma se pueden ir formando. Pueden ser deposiciones de los mismos materiales que se están trabajando o se pueden hacer estas deposiciones, digamos, sobre otro tipo de material un poquito más grande, algún polímero. Aquí igual las posibilidades son infinitas. Eh, las ventajas, por ejemplo, de tener una membrana de filtración así nanométrica con respecto a una membrana que está en tamaño a granel, eh, son principalmente que estas membranas tienen aparte la capacidad de de poder actuar por fotocatálisis, de considerarse antibacterianas y de y que retrasan un poquito, depende del material, pero normalmente retrasan la aparición o la formación de películas, lo cual es algo bastante importante si nosotros estamos considerando que pues ese material, esa membrana se va a quedar depositada en un cuerpo de agua, ¿no? Si se cubriera completamente por un biofilm, por ejemplo, bacteriano, pues muy posiblemente la eficiencia de este material se vería disminuido a corto plazo. También
otro de los usos que se tienen con este tipo de nanomateriales es la degradación fotocatalítica. Igual tenemos nanomateriales metálicos y a base de carbono. Entonces, ¿qué podemos ver de este tipo de materiales? Bueno, aquí los de carbono se ha visto que son muy dependientes del pH. También algunos metálicos o algunos oxidometálicos, pero es como que un poquito más presente en cuestiones de nanomateriales de carbono. Los otros materiales que son muy estudiados aquí cuando hablamos de fotocatálisis o de catálisis son los que están compuestos de dióxido de titanio y de hierro, e incluso algunos compósitos que incluyen ambos. Lo que pasa, y otra de las ventajas es que, por ejemplo, los catalizadores normalmente pues trabajan o sea, la catálisis normal trabaja sobre una longitud de onda, pero cuando hablamos de fotocatálisis, precisamente podemos echar mano de todo lo que viene del sol. En teoría, esto nos permitiría hacer que, por ejemplo, los procesos pues sean más económicos, si lo queremos ver de esa forma, porque no tendríamos que estar echando mano de fuentes externas de algún tipo de longitud de onda para poder hacer que el material se excite, libere el electrón y a su vez esto produzca la liberación de los radicales libres. Entonces, como les decía, aquí, hace ratito les comentaba, los radicales libres se quedan pues libres en todo el medio, ¿no? Y ahí empiezan a interactuar. Entonces, ventajas, desventajas. Se ha visto que sí podemos obtener mineralizaciones, pero también como que depende bastante de lo que se esté trabajando y del propio material. Entonces, pues eso es una de las grandes ventajas. Otros nanomateriales también con capacidad fotocatalítica que se vienen estudiando, pero ya más recientemente, son aquellos que están compuestos solamente de cobre o de zinc. ¿Por qué? Porque al inicio pues todas las investigaciones estaban centradas porque era el boom de las nanopartículas y todos se enfocaban en oro, en platino, pero cuando vamos viendo que estos materiales sí son buenos, pero no son tan eficientes en cuanto a la cantidad de la producción que podríamos tener, ¿no? Debido al costo, se buscan estas alternativas. Entonces, primero empiezan a estudiar a las nanopartículas de cobre y estas ya quedan categorizadas como unos buenos catalizadores. Y ya más recientemente, y por recientemente me refiero como a los últimos 5 años, empezaron a estudiarse con mayor profundidad las nanopartículas de zinc. Y les empezaron a prestar atención e incluso se dieron cuenta que las eficiencias que manejan este tipo de nanomateriales son muy superiores a las que presentaban otro tipo de materiales como el dióxido de titanio o, por ejemplo, como el oro, ¿no? Y con la ventaja de que estábamos hablando de materiales muchísimo más económicos. Otra cosa que hacen los nanomateriales, podemos utilizarlos para descontaminación microbiana. De hecho, se considera igual desde hace bastantes años que estos nanomateriales podrían ser una alternativa a los problemas que vamos a tener en el futuro con la resistencia a los antibióticos. Entonces, otra vez tenemos famosos nanomateriales a base de carbón que principalmente lo que hacen es causar un estrés oxidativo en los microorganismos. Entonces, este es como que el mecanismo principal a través de eso. Y nanomateriales metálicos, elemento como tal solo, unos a un monometal, o óxidos metálicos, o también podemos tener la opción de los compositos donde tenemos más de un elemento metálico. Estos principalmente lo que hacen es, puede ser uno, pues igual generan los radicales libres y esto puede dañar a los microorganismos, pero principalmente por su tamaño lo que generan es daño celular, o sea, tienden a dañar las membranas y pues esto ocasiona la muerte de estos microorganismos. Normalmente se han estudiado principalmente E. coli, son como la mayoría de los estudios, entonces nada más puse aquí dos. Por ejemplo, estas son
Estas son nanopartículas de plata que cargaron con arcilla y obtuvieron eficiencias de remoción eh, o bueno, de muerte de estas bacterias del 80% para E. coli y del 9% para la salmonela. Entre los otros que están bastante interesantes también, pues, se encuentra este nanocomposito de dióxido de titanio y de óxido de hierro. Y ahí lo que trataron fue E. coli y tuvieron un 99.28%, ¿no? Tomando en cuenta una concentración que ellos pusieron inicial de 10 miligramos por mililitro. Ok, bueno, entonces hasta ahorita les he platicado un poco acerca de qué son estos nanomateriales, cómo podemos utilizarlos como absorbentes, como membranas, como catalizadores, fotocatalizadores, las propiedades que también tienen para eliminar los microorganismos. Y si se dan cuenta hasta este punto, se han repetido mucho el hecho de que son o nanopartículas hechas a bases de carbono o los metales u óxidos metálicos. Entonces, esto nos viene dando un panorama general que nos dice que prácticamente un tipo de esta nanopartícula podría llegar a ser capaz para hacer un tratamiento eficiente y remover prácticamente o matar o degradar todo lo que tengamos en una mezcla que sea bastante compleja de agua, ¿no? Con diferentes tipos de contaminantes. Incluso hay unos estudios que se están trabajando, y este va específicamente con las nanopartículas que están hechas a base de carbono, donde están considerando que pudiéramos empezar a hablar de llegar a obtener agua potable a partir de un agua que era considerada pues ya residual, lo cual pues considero que es un punto para la cancha de los nanomateriales como tal. Em, ¿Qué otra cuestión les iba a mencionar? Aquí. Entonces, con respecto a la toxicidad de los nanomateriales y el agua, el problema que vamos a tener normalmente va a ser el daño celular que vamos a causar, no solamente a lo que nos interesa, ¿no? Que era lo que les comentaba, por ejemplo, está con muchos coliformes. No solamente se va a llevar a los coliformes, lo que se llega a quedar ahí puede llegar a dañar a otro tipo de especies. Podemos tener otro tipo de efectos negativos también, eh, en los cuales algunos sugieren que pues a largo plazo esta acumulación de las nanopartículas también nos podría hablar de que ya empezaran a haber otro tipo de cambios, incluso mutagénicos en las especies, entonces esto no es para nada bueno. Y otra desventaja que tenemos fuerte es las regulaciones, ya que no se cuentan como tal con regulaciones para estos nanomateriales. Aquí en México en el 2019 sí salió una normativa, pero esta como tal está enfocada para protegernos a los que trabajamos con los nanomateriales. Es decir, como para decirnos, ¿sabes qué? Considera que este tipo de nanomaterial, si lo trabajas, por ejemplo, como polvo, si trabajas la síntesis en medio acuoso, está considerada con este tipo de riesgo, seguir tales protocolos, tal equipo de protección personal de seguridad, pero nada como tal para ver qué hacemos con este tipo de nanomateriales si se quedan dispersos, que es muy común en, pues en el cuerpo de agua. Entonces, hablar, por ejemplo, de todo esto a nivel laboratorio, que es de lo que tenemos más aplicaciones, está muy hermoso, pero recuperar estos materiales para que no puedan, para evitar estos daños celulares y otros efectos negativos, es un poquito más complicado, ¿no? A nivel laboratorio uno agarra, centrifuga la muestra, se van a precipitar nuestras partículas, podemos separar y no hay mayor dificultad, pero llevarlo ya a escala grande se vuelve complicado. Es por eso que ya muchos otros investigadores empiezan a trabajar en alternativas, ya sea uno, la elaboración de compósitos, como les comentaba, cuando se hace la integración de nanomateriales de tipo magnético, o el soporte de este tipo de nanomateriales para tratar de disminuir al menos las probabilidades de que estos
quedan dispersos en los cuerpos. Entonces esto ya nos daría como una ventaja, ¿no? Si pudiéramos garantizar el cómo recuperar los nanomateriales. Entonces, las toxicidades y las funcionalidades de este tipo de nanomateriales. Voy a comenzar platicándoles un poco en casos más específicos, por ejemplo, nanopartículas de hierro. Estas nanopartículas de hierro pueden ser óxidos o pueden ser cerovalentes, y pues lo que se ha encontrado eh, puntualmente para estos es que cuando tenemos, por ejemplo, las nanopartículas de hierro, se da una reducción y que puede ayudar a disminuir la cantidad de los contaminantes, y este es como un plus, ¿no? Otra ventaja, desventaja es que, por ejemplo, si los quisiéramos ocupar aquí en nuestro país, como hay alto contenido de hierro normalmente en la naturaleza, no habría tanto problema porque se queda ahí. El problema es que está en escala nanométrica y, como les comentaba, son un poquito más pues reactivos. Nanopartículas, por ejemplo, de óxido de grafeno. Aquí se han hecho estudios específicamente de toxicidad con un crustáceo que se llama Artemia salina. Y pues lo que se ha notado es que este crustáceo puede convivir, digamos, hasta cierto punto con este óxido de grafeno sin que haya como que mayores problemáticas en cuanto a cuestiones físicas. Pero este mismo óxido de grafeno, se hicieron estudios igual de toxicidad poniéndolo con peces cebra, y ahí empezaron a encontrar otros detalles. Por ejemplo, en el pez cebra checaron niveles como de dopamina, de serotonina, y vieron que empezaron a disminuir drásticamente. Entonces, aquí dentro de algunos de los efectos tóxicos del óxido de grafeno, que si bien podría ser espectacular para la remoción de ciertos contaminantes, podríamos estar hablando de que del que encontrarse liberado en el ambiente podría estar afectando el comportamiento de como tal de las especies. Ventajas del óxido de zinc. Este es súper bueno para que se pueda llevar a cabo la absorción de diferentes metales pesados. Entre ellos les puedo mencionar, por ejemplo, al cadmio, al níquel, al cobre, plomo, mercurio. Lo que hace que quede más, bueno, digamos un ambiente un poquito más limpio. Las partículas de dióxido de titanio, estas pues tienen la gran ventaja mm, de que pueden actuar o ser utilizados como en cuestiones de fotocatálisis. Sin embargo, se ha visto que la acumulación del dióxido de titanio puede tener una gran contraparte, que es que los espermatozoides empiezan a tener, digamos, una disminución en la velocidad para poder llegar a los objetivos. Entonces estaríamos hablando ya aquí de como de problemas de reproducción, lo cual también no es como que muy eh, ideal. En cuanto a las nanopartículas, por ejemplo, de plata, estas pues igual de ser liberadas podrían estar alterando eh, a todas las especies que están ahí, particularmente, por ejemplo, a las bacterias, a los honguitos, algas que se encuentren. Pero aquí hay una solución. Por ejemplo, como les habíamos comentado, se puede ocupar algo que esté a base de carbono, y aquí simplemente carbón activado, sin que estemos hablando de él en escala nanométrica, tiene la capacidad de que pudiera atrapar a las nanopartículas de plata. Entonces podríamos hablar de que hagamos un tratamiento con este tipo de nanopartículas y podríamos garantizar la recuperación de este tipo em, de materiales. Y las nanopartículas de níquel, aquí las opiniones están un poquito divididas. Hay algunos que reportan una toxicidad alta. De hecho, incluso cuando lo están trabajando como con compósitos, no se le considera o incluirlo como en cantidades muy altas en cuanto a las proporciones de estos compósitos que se forman.
Sin embargo, hay otros estudios que han demostrado, igual en una especie de pez, donde se pusieron en contacto estas nanopartículas junto con el pez en un periodo de 21 días, que como tal no hubo alteraciones en estos pececitos que estuvieron conviviendo con las nanopartículas. Hicieron los respectivos estudios, checaron acumulación y nada que tuviera o dar algún indicio como tal de toxicidad, pero aquí sí tenemos como que opiniones muy divididas. Tatatán. Acá tenemos igual nanopartículas de óxido de cobalto, que serían las siguientes. También son consideradas tóxicas por algunos autores, pero en particular, de hecho, estos dos fueron estudiados por el mismo grupo de trabajo. Y tampoco encontraron como tal una alteración, al menos a 21 días de exposición, que también considero que pues 21 días de exposición es un periodo corto de tiempo para evaluar, porque estaríamos hablando de que estos materiales ya estarían de manera persistente, ¿no? En caso de que hubiera un mal manejo de ellos. Pero eh, digamos que aquí se arregla un nanomaterial con otro. El óxido de cobalto, en caso de que hubiera, digamos, un exceso de podría ocuparse alguna especie de nanopartícula de óxido de zinc que estuviera bien soportada y entonces esto utilizarla como una membrana, como lo que hace rato les comentaba, y podríamos llevarnos al óxido de cobalto y todo está perfecto. Ahora, con las nanopartículas de óxido de cromo, estas sí estuvieron súper tóxicas. Esto es prácticamente en los estudios donde tuvieron estas exposiciones con los peces, causaron muertes a los 3 días. Eh, entonces, también, bueno, hicieron otros análisis, vieron que incluso la hemoglobina estaba afectada, que las proteínas igual estaban, los niveles de proteínas estaban muy bajos. Todo un show. Entonces, los que estaban tratando de trabajar o, digamos, promover como que el estudio y el uso de este tipo de nanopartículas para remoción de contaminantes, pues todo eso vino para abajo ya una vez checando los estudios un poquito de toxicidad, ¿no? Entonces, eh, yo pues, les vuelvo a repetir, considero que este tipo de nanomateriales son una belleza, pueden hacer maravillas. Sin embargo, sí tendríamos que cuestionarnos un poco el hecho de qué tanto estamos ocupando eh, para, para asegurar que no vamos a tener algo en exceso que sea contraproducente, o ver la opción que sea menos tóxica, eh, o seguir considerando que este tipo de tratamientos pues no pueden ser aún llevados a un cuerpo, digamos, como un lago, una laguna, un río, y que a lo mejor la tecnología todavía tiene que ser o tendrá que ser contenida en reactores para poderla trabajar sin que tengamos este tipo de preocupaciones como que a largo plazo. Entonces, pues con esto me gustaría concluir lo que les compartí el día de hoy sobre algunos nanomateriales y cómo estos pueden utilizar en los tratamientos de agua. En general, pues los nanomateriales pueden brindar estas soluciones efectivas en tiempos muy cortos. Creo que esta es una de las bellezas más grandes de estos materiales. Sin embargo, su implementación no debe hacerse a la ligera, por lo que ya les comentaba, las cuestiones de toxicidad, acumulación, porque esos materiales siguen trabajando. Y para ello, bueno, considero, en opinión personal, que la síntesis de compósitos puede ser una opción muy viable para que podamos recuperar este tipo de nanomateriales y disminuir los riesgos de su uso a largo plazo. Entonces, disfrutar de las bondades de los nanomateriales, pero de una manera responsable. Y si alguien gusta comentar algo, tiene alguna inquietud, podemos empezar a echar el chismecito. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, procedemos a la sesión de preguntas, si no tienen inconveniente. Alguien del público, si gustan ir levantando la manita y abriendo su micrófono para preguntar.
en lo que no veo que levanten. Y yo sí tengo una pregunta A en ver, doctor. cuanto la cuestión de la toxicidad me preocupa, inclusive por el tamaño, ¿no? Como pasa con el eh, asbesto. La forma de la partícula tiene mucho que ver con la toxicidad, tengo entendido, ¿no? Sí, ese es un punto importante. De hecho, creo que ahí estas son las áreas de oportunidades en cuanto a los nanomateriales, ¿no? Porque mucho nos hemos dedicado a la síntesis y la generación de ellos por las propiedades magníficas que tienen, pero sí hace falta en materia de, por ejemplo, de regulación, de que pudiéramos estar algunos dedicándose a evaluar específicamente cómo cierta morfología, cómo cierto tamaño, cómo tal material específico va a influir en en el nivel o el grado de toxicidad, no solamente en periodos o como a corto plazo, ¿no? O sea, que lo viéramos a largo plazo, porque creo que eso es algo a lo que deberíamos ponerle atención. Se generan muchos nanomateriales, pero a lo mejor no con la responsabilidad que se debe. Es algo muy nuevo y por lo mismo, eh, a lo mejor no hay como que tanto criterio para decir esto podría llegar a ser peligroso, ¿no? Y como siempre, a veces las partes negativas las vemos a futuro. De acuerdo, de acuerdo. Y en caso de una intoxicación con de estos tipos de materiales, ¿qué es lo que, cómo nos daríamos cuenta? ¿O sería a largo plazo, ya no sé, 5 años después le dio cáncer de algo, ¿no? ¿Cómo? Pues mire, yo lo que estaba viendo en un artículo era que, por ejemplo, ahí estaban poniendo unas nanopartículas metálicas, pero como con, ay, no me acuerdo qué tipo de línea, pero tenían unas líneas celulares, estaban las nanopartículas metálicas y estaban sugiriendo que los próximos estudios que quieren hacer es para evaluar si puede generar como tal, como usted comenta, algún cáncer, pero todavía es como que muy pronto. Sé que, por ejemplo, cuando uno llega a tener una intoxicación por metales, a veces se dan tratamientos como congelantes para poder quitar este exceso de metales, pero como usted lo dice, o sea, cuando hablamos de escala nanométrica, cuando hablamos de algo tan pequeño que fácilmente penetra las membranas, las células, los tejidos, todo, es algo en lo que todavía no sabemos como mucho al respecto. Es la área de oportunidad donde creo que las investigaciones deberían dirigirse un poquito más. ¿Crees que, una última, yo, ¿crees que, por ejemplo, la contaminación de microplásticos en aire entraría dentro de ese tipo de contaminación o podría en un futuro llegar a... Existen los nanoplásticos. Entonces, por ejemplo, esta norma mexicana de la que les hablaba del 2019, que está más enfocada a como la protección de uno como creador de este tipo de nanomateriales, sí es un poquito explícita, por ejemplo, en el manejo de estos materiales como polvos y los riesgos que podrían tener. Ahí hacen una referencia a que podría riesgo como de enema pulmonar o cosas por el estilo, ¿no? Que eso se ve normalmente, por ejemplo, con una contaminación de partículas muy pequeñas, hablando de polvos. Pero ahorita hablando de nanopartículas, pues sí se pone más, un poquito de miedo. Pero, o sea, yo amo este tipo de nanomateriales, creo firmemente que son una solución, pero sí considero que hay que hacerlo de manera responsable y que hay que ponernos a echar mano de investigar cómo lograrlo, ¿no? Sin que nos metamos el pie a nosotros mismos. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Jorge, adelante, por favor. Sí, gracias, Edgar. Gracias, Itzel, por tu plática. Muy interesante el asunto de los nanomateriales para purificar el agua. Y mi pregunta va en términos de la comparación con otras técnicas de purificación de agua. Ujú. No mencionaste mucho, hablaste, digamos, de la factibilidad de usarlas, pero Sí. no hablaste, digamos, de los tiempos que se requieren para lograrlo, a lo mejor de qué tanto podríamos recuperar las nanopartículas y reusarlas y reusarlas y reusarlas. Y tampoco, digamos, cuál sería el gasto energético, porque a fin de cuentas, la purificación de agua tiene mucho que ver con el costo y también con el lugar donde necesitamos purificar el agua y
pues sí, las condiciones, la necesidad. Entonces, ¿cómo andaría una solución de este tipo con las que ya conocemos? Ok, la ventaja es principalmente el tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? Uno curioseando en todos este tipo de estudios donde se remueven los contaminantes, estamos hablando que los periodos tardíos para remociones que van entre los 80-90% de eficiencias, los tardíos, estamos hablando, por ejemplo, de periodos de 72 horas. Pero muchos nanomateriales pueden hacer prácticamente una absorción, hablando de, por ejemplo, pocas partes por millón, ¿no? Unas 20, 100 partes por millón en minutos. Podemos hablar de que en los primeros 10 minutos ya estamos absorbiendo prácticamente 90% de lo que se encuentra en el agua. Esto se ha visto mucho en colorantes. Hay estudios donde se lleva a periodos de 2 horas, ya se están viendo estas eficiencias como del 80, del 90%. Sí varía dependiendo del tipo de elemento, porque pues a veces, digamos, por ejemplo, un hierro no funciona igual o no es tan eficiente como un zinc, y también depende del recubrimiento que haya quedado o el tipo de síntesis, ¿no? Todo eso va a influir en cómo va a funcionar nuestro nanomaterial. Pero sí, en tiempos, esa es la ventaja. O sea, estamos hablando de periodos de minutos a periodos de horas. Esto si nos lo aventáramos a lo mejor con un tratamiento biológico, pues sí sería muchísimo más complicado. Con la amabilidad de que los tratamientos biológicos pues, nos permiten no tener tantas cuestiones a lo mejor tóxicas, pero los periodos son muy prolongados. Entonces yo considero que este tipo de nanomateriales pudiesen ser ocupados para el caso de alguna limpieza de algún derrame, algo que fuera considerado una emergencia, ¿no? Donde el tiempo es crítico para la recuperación de algún lugar. Entonces, esa es como que la más, en cuestión de tiempo. Estamos hablando de minutos a horas para su efectividad en general. El otro que me comentaba que era doctor es que me perdí un poquito. Era sobre el gasto energético y digamos que cómo se comparaba, porque ahorita diste ese ejemplo, pues digamos muy drástico, ¿no? Pero Ujú. pensando en la purificación de agua casera, por ejemplo, y que quisieras purificarla simplemente con el paso eh, con membranas con nanopartículas y que esas membranas las pudieras estar limpiando permanentemente, ¿no? O sea, de manera que tengas un purificador de agua, Para toda la vida. exacto, así como que eterno. Ok. Tener uno eterno, yo no le podría asegurar ahorita si es posible o no. Los estudios que me he encontrado tienen un máximo de reusabilidad de 20, digamos como de 20 ciclos. De 20 ciclos, y ya estaban hablando de que la eficiencia pues ya no estaba prácticamente al 100% como al inicio, sino ya se había visto mermada como a un 70%. Sería algo interesante ver hasta qué punto pues ya el material ya no da para más. Para volverlo, digamos, a activar o cuestiones por el estilo, cuando hablamos de absorbentes, pues tendría, si ese material tiene como que esta función o este proceso de absorción químico o físico, para ver si lo podemos poner con un solvente y así quitar, recuperar, digamos, estos contaminantes que haya eliminado, o si a lo mejor un tratamiento térmico sería mejor para poder seguirlo utilizando y ver cuál es su periodo de vida. Ahora, los experimentos que están reportados, todos tienen. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, así como usted lo habla de un purificador de agua en casa, eh, tendría yo, bueno, se tendrían que montar otros experimentales donde estuviéramos controlando o teniendo un flujo semejante para ver qué tanto tiempo de contacto es necesario. Pero no lo vería pues tan descabellado. Lo que sí me preocuparía a mí, aunque ya dicen otros investigadores que se podría llegar a hablar de agua potable a partir de agua residual, como por ejemplo con nanotubos de carbono, yo todavía lo pondría en espera hasta que no estuviéramos bien seguros de que están quietas y que no vamos a ingerir las nanopartículas. Ok, muchas gracias, Itzel. Gracias a usted, doctor. Perdón, estaba apagado. Perdón, quedan 4 minutos. Muchas gracias por la presentación. No sé aquí cómo es el aplauso, así o agradecemos
tu presentación. Instituto Politécnico Nacional entrega el reconocimiento a la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez por su participación en el seminario de divulgación multidisciplinario de este centro con la conferencia Los nanomateriales como alternativa en tratamientos de agua. Querétaro, 31 de octubre del 2023, firma doctor Juan Bautista Hurtado Ramos, director. Entonces, recuerden el QR, quedan 3 minutos. Ale, ponlo porfis, porque si no, no van a alcanzar. Muy, muy buena presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Y ya quien quiere echar chismecito de nanopartículas, ahí en el C1. Ya está la liga en el chat. La liga en el chat. Muy bien. Recuerden, la próxima semana es presencial ya. Una disculpa a todos por esto. Y recuerden, nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Muchas gracias a todos.